no hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho, lo había anunciado antes de irme a la pausa. Estoy con Jaime Borda, él es periodista, es comunicador, es director ejecutivo de la Red Muki. La Red Muki es un colectivo, es una red, es una convergencia de un conjunto importante de instituciones que tienen un claro compromiso con la democracia, los derechos humanos y tienen en el centro de su interés y su atención trabajar de manera muy cercana los temas relacionados al cuidado y respeto del medio ambiente. Y como esa en un país como este es una dura pelea y muchas veces te confronta con grandes poderes y con grandes intereses, hoy día están en medio de un intento de campaña para desprestigiar el trabajo que hacen. Y la Red Muki no es que acaba de nacer, no es que está improvisando un trabajo, tiene un trabajo de 20 años, acaba de publicar además una especie de memoria de los 20 años de este trabajo y usted podrá ahí encontrar el valioso acompañamiento que han venido desarrollando en los últimos tiempos a muchas comunidades en su clara convicción de ampliar esta democracia y que la participación ciudadana no se criminalice, sino más bien sea un elemento motivador para avivar una democracia que creo yo hay que irla como repensando. Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por venir a conversar con nosotros. Buenos días. No, a ti. Gracias por la invitación y por la posibilidad de conversar sobre varios de los temas que nos interesa abordar también a nosotros. Sí, yo quisiera comenzar, no vamos a ahondar en la trayectoria, que 20 años probablemente no alcancen en el tiempo corto que tenemos, pero sí quisiera que haga referencia a algunos puntos o hitos importantes que consideres del trabajo que han venido desarrollando durante este tiempo y qué logros han conseguido y que en qué otros contextos han sido, porque no es la primera vez que están en medio pues, de campañas que buscan desprestigiarlos, ¿no? Sí, en verdad la Red Muki, efectivamente, el año pasado hemos cumplido 20 años y en el marco de esos 20 años hemos hecho esta publicación por los 20 años y que justo ha salido hace 3 semanas más o menos. Y claro, el origen de la Red Muki se remonta al caso de Tambo Grande, ¿no? El caso Tambo Grande en Piura, muchos deben recordar este caso. Hubo el intento de ingreso de un proyecto minero en la zona y ahí hubo una campaña bastante grande, digamos, que remarcaba la importancia del agro y la importancia de proteger el limón, ¿no? Que fue una campaña muy difundida, muy bien acogida y que tuvo mucho impacto y mucha solidaridad más allá de la región misma donde se iba a producir y desarrollar esta actividad, ¿no? Y la campaña era Sin limón no hay ceviche, ¿no? Así y es. esta campaña buscaba llamar la atención a un público limeño, nacional, para que conozca Tambo Grande, porque, reitero, había un intento de ingreso de proyecto minero. En ese contexto, varias instituciones, CEAS, Cooperación, entre otras, deciden acompañar técnicamente el caso, es decir, dar un sustento técnico de por qué es importante priorizar el agro antes que la actividad minera que pretendía ingresar. Luego de Tambo Grande, estas instituciones se juntan y dicen, ¿por qué no armamos una red? Y nace la Red Muki justamente en su origen de Tambo Grande para asesorar, acompañar técnicamente un caso que requería un apoyo interinstitucional como el que era Tambo Grande, ¿no? Ahora has mencionado, y no te voy a pedir que desarrolles toda la larga lista de quienes se integran ahora, pero instituciones como Cooperación, CEAS, ¿qué otras, digamos, incorpora de ese tipo de instituciones, pero de otras que están más vinculadas probablemente a determinados territorios también? Sí, nosotros tenemos socios en más o menos 13 regiones del país. En el norte tenemos socios en Piura, en Cajamarca, en Ancash, La Libertad. También tenemos socios en el centro del Perú, aquí en Lima mismo. Tenemos socios en Cerro de Pasco, en Junín, Ayacucho. Y por supuesto en el sur. En el sur tenemos socios en Cusco, Puno, Apurímac, ¿no? Y ahí instituciones, por ejemplo, en el sur desde CDFAI, Guararí, o el Centro Bartolomé de las Casas, Derechos Humanos Sin Fronteras, Derechos Humanos Medio Ambiente en Puno. En el norte tenemos socios como Redat de Piura, Grufides de Cajamarca, Natura en Ancash, y en el Centro Labor de Pasco, CEDAF Ayacucho, un sinfín, digamos, de organizaciones que trabajan el tema de derechos humanos, temas ambientales. Y que tienen una larga trayectoria y que tienen un apego y un vínculo con su comunidad, digamos, indiscutible en términos del tiempo que trabajan en estos temas. Ahora, en estos últimos días es evidente que hay una clara voluntad de determinados sectores que están más vinculados a las empresas mineras, pero que tienen amplificadores en algunos medios de comunicación
que han venido buscando desprestigiar el trabajo de la red Muki y lo quieren poner en el contexto de la cumbre APEC que se va a producir la próxima semana, diciendo que quienes están impulsando actividades como de acompañamiento a las comunidades, por ejemplo, que están preocupadas porque pueda salir Tía María, un proyecto fallido que en varios gobiernos no ha podido salir por la necedad y tosudez de los gobiernos de querer imponer a cualquier costo, y los han acusado pues de ser personas que lo que buscan es desestabilizar el país y bloquear el desarrollo. Y esto a tono con el último mensaje de la Presidenta de la República después del Consejo de Estado, que sale con ese argumento, que hoy día todos los que se oponen, digamos, al crecimiento económico, van a ser en la práctica considerados personas que atentan contra la defensa nacional, lo ha planteado en esos términos. Cuéntanos un poquito el contexto, qué pasa, qué reacción es eso y en base a qué se está produciendo. Sí, el fin de semana hemos conocido, ¿no? El sábado en concreto, el 2 de noviembre, salió una portada de Perú 21 acusándonos a nosotros de que estábamos desinformando y mintiendo a la población en el Valle de Tambo, a partir de un spot que efectivamente hemos difundido en la zona, alertando de la situación del riesgo en el que está el agro, principalmente en el Valle de Tambo. Hay que decir que el Valle de Tambo en Arequipa es un valle bastante fértil, produce productos agrícolas como ajo, cebolla, arroz, papa, entre otros. Y que tiene procesos de producción significativos, o sea, no es una agricultura menor, tiene su importancia. No, abastece productos al sur del Perú, inclusive se exporta a Bolivia. Así es. Buena parte de ese producto también viene a Lima, más o menos entre el 35 y 38% de lo que se produce viene a Lima. Entonces datos hay, hemos hecho investigaciones, estudios en los últimos 10 años en el caso, hacemos seguimiento al caso y acompañamos a las poblaciones. Entonces salió esta portada, digamos, además donde decía que la red Muki vuelve a la carga otra vez, ¿no es cierto?, a oponerse a proyectos mineros, y curiosamente mencionan a Red Muki, pero digamos ponen además en la portada a otras personas que algunos son instituciones, representan a instituciones que son miembros de Muki, otros son, digamos, personas con las que coordinamos eventualmente acciones. Están en la portada Mirta Vázquez, José Chávez, Pedro Franque, ¿no? Entonces, a raíz de eso es que sacan esta información, nosotros decimos tendenciosa, falsa, difamatoria contra el trabajo de Red Muki, porque nosotros en ningún momento estamos mintiendo, por el contrario, mienten ellos porque hacen una afirmación luego en el contenido del diario de que nosotros ya en el pasado hemos financiado las protestas a un ex dirigente hace bastante tiempo, ¿no? Y ahí se menciona que Red Muki financia y por lo tanto que vuelve a la carga otra vez para oponerse a Tía María. Sí, claro, pero no solo insinúan, sino establecen o buscan establecer una relación en actos indebidos de algunos dirigentes con el aliento que ustedes desarrollan a este tipo de gente, ¿no? Exacto. Y sobre ese tema, una cosa muy puntual, Glasser, es que esto pasó el año entre el 2015 y 2016. En ese entonces Cecilia Valenzuela escribía su columna en el diario El Comercio, y la red Muki le conminó a que se rectificara, se le mandó una carta notarial, ella se negó, luego El Comercio aceptó y se disculpó, digamos, en parte. Pero después hay una sanción que el Consejo de Prensa Peruana emite contra ella porque efectivamente tendenciosamente utilizó información falsa. Porque lo que ella decía en ese entonces es que la Fiscalía había señalado que la red Muki estaba financiando las protestas y coordinaba con este dirigente. Eso es falso, no hay ni una investigación, no hubo ni una investigación fiscal, ni judicial, ni sentencias sobre ese caso, y el Consejo de Prensa Peruana emite esta resolución que efectivamente sanciona a la periodista por faltar al código de ética periodística, ¿no? Entonces, ya tenemos un antecedente. Más bien ella vuelve a la carga, digamos, para decirlo en los ya nos conoce, por así decirlo, titular, y quiere hacer lo mismo, y nosotros lo negamos nuevamente categóricamente. ¿Y en base ¿no? a qué está ella acusando? Tú decías un spot que efectivamente han difundido en algunas radios locales, que toma como pretexto para decir que ustedes están mintiendo. Sí, nosotros hace algunos meses hemos empezado una pequeña campaña de información, no solamente el caso del Valle de Tambo, también el caso del Valle de Tambo Grande que te comentaba, y otros valles, como por ejemplo el Valle de Condebamba en Cajamarca, donde también hay otro proyecto minero, Michiquillay, entre otros. La idea era un poco tomar importancia sobre estos valles agrícolas que son muy fértiles y producen
productos, digamos, importantes para la alimentación diaria de nuestro país. Y en esos valles se pretenden instalar proyectos mineros, ¿no? Y inclusive tenemos en el caso del Valle de Tambo y en Tambo Grande consultas populares. La gente ha ido a una consulta popular vecinal y han dicho, pues en más del 95% que no quieren la actividad minera. ¿Por qué? Porque tienen otra actividad económica alternativa que funciona, la agricultura, ¿no? Y Valle de Tambo ya lo hemos conversado, lo mismo en Tambo Grande. Entonces, funciona porque da trabajo a mucha gente, funciona porque no genera necesariamente contaminación. Entonces, cuando hay una amenaza de ingreso de un proyecto minero, naturalmente hay preocupación. Claro. Naturalmente la gente dice, si la mina se instala a 5 kilómetros del Valle de Tambo... No vamos a producir como producimos, no vamos a poder seguir cosechando Exacto. Lo que estamos cosechando ahora. O inclusive el problema del agua. Por ejemplo, en el caso de Tía María, hasta el día de hoy, la empresa no ha dicho de dónde va a sacar el agua para su actividad extractiva minera, porque toda actividad minera en cualquier parte del mundo requiere de agua. Ese tema, por ejemplo, no está resuelto. Hace años dijeron que iban a desalinizar el agua y no y tampoco. Entonces, en ese marco planteamos una campaña para llamar la atención sobre los riesgos que hay de la actividad agrícola por el ingreso del proyecto, porque es lo que la gente nos dice, es la preocupación que hay, ¿no es cierto? Entonces, es un spot que se sacó y lo que ellos en su medio dicen es que estamos mintiendo con esta información, estamos alertando y que por el contrario tenemos un interés oculto, ¿no es cierto?, que nos oponemos a la minería en el Perú y no queremos el desarrollo, por lo tanto, del país, ¿no? Claro, y lo que ustedes procuran e impulsan de la red Muki no es, digamos, motivado por una lógica antiminera, sino, digamos, por ordenar primero el territorio para poder estimar potencialmente hacia dónde la minería podría seguir siendo un elemento central del movimiento económico, en qué lugares puede ser compatible con otras actividades y en qué lugares claramente no puede ser. O sea, como pasa en cualquier otro país. En ningún país donde ponen la unidad de medida y sale oro, sacan el oro. Ahí dicen, no, aquí no se puede porque puede afectar otra actividad que está desarrollándose. Claramente, Gláser, se reconoce que la actividad minera es una actividad económica importante en el país. Y se desarrolla y se reconoce eso en varias regiones del país. Sin embargo, como bien dices tú, no puede haber minería donde sea y como sea, ¿no? Y mucho menos en un valle fértil donde sí produce productos de primera necesidad, inclusive en la pandemia fue la despensa alimentaria, porque el ajo, por ejemplo, viene principalmente del Valle de Tambo, solo como dato. Entonces está claro que el mensaje es que hay que respetar los territorios donde la gente te dice, además, aquí no queremos minería porque tenemos una actividad económica alternativa. Y porque lo dice además a través de una consulta popular que ya se hizo, lo dice porque da trabajo a la gente, más de 10.000 a 15.000 trabajos temporales da la actividad agrícola en el Valle de Tambo, en fin, genera un conjunto de aspectos positivos para el Valle de Tambo y para la región de Arequipa. Entonces, frente a eso decimos, ok, en este caso no se puede imponer el proyecto minero. Y si tú preguntas a la gente, justo mañana hay una conferencia de prensa a las 9 de la mañana, bueno, tenemos conferencia de prensa para hablar sobre eso, y lo que la gente dice es, ¿por qué no nos escuchan a nosotros? ¿Por qué de repente la empresa anuncia en un medio o una carta diciendo que van a empezar el proyecto? ¿O por qué el ministro del sector, que debería actuar con mayor prudencia y cautela, sale y dice que solo hay algunos pocos que están aislados que pretenden obstaculizar y evitar que salga un proyecto que ha generado consenso? Entonces, ese tipo de alocuciones gubernamentales generan mayor animadversión de una población que tiene la convicción de que ahí pues no es posible, como no se ha podido hacer en los últimos años. O sea, no es la primera vez que se quiere intentar hacerlo. Efectivamente, el conflicto, el caso de Valle de Tambo, Tía María, tiene más de 15 años. Ya han habido varias protestas, movilizaciones. Recordemos que han habido enfrentamientos, una represión muy fuerte contra la población que ha protestado. Hay personas que han fallecido, heridos, sí. Inclusive hay dirigentes, exdirigentes sentenciados injustamente en el caso de Valle de Tambo. Entonces, hay preocupación, pero también es cierto que hay miedo, ¿no? Porque claro, la gente dice, si nuevamente la empresa ingresa y este gobierno apoya el proyecto minero, probablemente se vienen escenarios de violencia y represión. Claramente, como tú comentabas al principio, tenemos un gobierno que está prácticamente militarizando el país, ¿no es cierto? Claro, o sea, estamos en un estado policíaco, sí, dando donde leyes la presidenta sale y dice, cualquiera que se opone al crecimiento económico tiene que ser catalogado como enemigo o está contra la defensa nacional, lo que en términos
penales significa, digamos, que hay que criminalizar al que tiene una voz disidente a lo que nosotros estamos haciendo. Es gravísimo. Y en ese contexto, que, digamos, saquen estas portadas o se señale a determinada persona o se estigmatice a determinada institución, por supuesto redobla la gravedad y la preocupación. Sí, y yo quería, digamos, para no centrarnos tanto en Muki inclusive, porque, o sea, yo creo que lo importante en el caso es que se escuche la voz de la gente del Valle de Tambo. Yo creo que es una población con sus voceros que están pidiendo el diálogo, están pidiendo que el Ejecutivo los escuche, escuchen sus explicaciones, sus razones de por qué no quieren este proyecto minero. Lamentablemente, el rol del ministro Rómulo Mucho en este caso ha sido decir que el proyecto se hace porque es importante para el país. Y decir, como bien dices, que solamente son unas cuantas voces. Aquí hay una población movilizada de hace años que te dice que para ellos no es viable una actividad minera por las razones que ya he comentado, porque el agro es lo importante para ellos, ¿no? Sí, pues. No, y es un escenario en el que insistir en algo que no genere un consenso en la población va a significar que el proyecto no salga y que se corre el altísimo riesgo de que se repitan las historias que ya tú bien has reseñado, porque es un intento que se ha producido varias veces y que ha tenido saldos que por supuesto son lamentables, ¿no? Pues Jaime, muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido con nosotros no solo, digamos, una expresión de defensa frente a lo que están haciendo en este momento algunos sectores, sino contarle un poquito más a quienes nos siguen el trabajo que hace Red Muki. No, a ti, y quizás podamos seguir conversando en otro momento sobre este caso y otros casos también que hay sobre el tema de afectación extractiva minera en el país. No, sin duda. Otro día con más tiempo vamos a, aprovechando la publicación, el libro de 20 años, hablar de los temas que ustedes están trabajando. Muchísimas gracias.